San Lucas 24, del 30 al 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El propósito de este estudio es para que también nuestros ojos sean abiertos y podamos ver a Jesús. Entonces, bienvenidos a nuestro estudio bíblico desde Génesis 37 hasta Génesis 46, que se llama Benjamín, la última generación. Y la tabla de contenido de la primera parte es el consejo en el valle de Hebrón, desde Génesis capítulos 37 hasta el 38. Y los puntos que veamos serán: José, su empeño como jefe de los pastores, odiado sin causa alguna; sus hermanos perdidos en Dotán; dejar el valle de Hebrón para poder encontrar a sus hermanos; él llegó a sus hermanos pero no lo recibieron; fue vendido y entregado a los gentiles; una mala y adúltera generación. Parte número 2. El lugar donde están detenidos los prisioneros del rey. Y esto lo veremos desde Génesis capítulo 39 hasta el 40. Y los 7 puntos que veremos será: José, hijo obediente; número 2, acusado falsamente; número 3, no respondió ni una palabra; y número 4, el inocente por el culpable; número 5, sometimiento al ministro de la muerte; número 6, puesto en la prisión del rey; número 7, los prisioneros puestos bajo el cuidado de José. Tercera parte, estando en la presencia del rey, desde Génesis 41 hasta Génesis 42, y veremos José levantado y sacado del calabozo. Toda autoridad es dada a José. Safanás Panea, salvador del mundo. El número 4, el mediador entre el mundo y el rey. Número 5, un tiempo de angustia para Jacobo. Número 6, perdone, vendrá a ser comprobado. Y número 7, no verás mi rostro mientras no vea a Benjamín. Y la parte número 4 sería: él se dio a conocer ante sus hermanos. Y esto viene desde capítulos 43 hasta el 46. Y los puntos que miremos serán: primero, Israel, ¿en qué estado te encuentras? Segundo, la vida de Israel está amarrada en la vida del joven. 3, tomados por el camarero de José. Número 4, y se adorrillaron al piso enfrente de él. Número 5, confesión es hecha a José. Número 6, él se dio a conocer ante sus hermanos. Y número 7, Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Bueno, entonces, bienvenidos a nuestro canal. Soy García 815 y este día pues le tenemos ya el estudio de Benjamín, la última generación. Y como estuvieron viendo, pues se trata de la vida de José. Y lo que vamos a ver es pues vamos a empezar con Moisés, que fue el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, que fue la ley, en donde vemos que en Génesis es el primer libro y fue escrito entre 1400 años hasta 1406 antes de Cristo. Y el libro empieza con la creación del universo, la creación del hombre y la mujer, y describe la caída del hombre y la mujer en el pecado. Establece a Dios como el verdadero soberano de toda la creación. Y también Génesis incluye los eventos históricos de Noé y la inundación, el origen de las naciones y el establecimiento de los israelitas como los escogidos de Dios. Y también relata la vida de personas como Abraham, Isaac, Jacobo
y José. Entonces ya con esto pues ya tenemos las partes que vamos a ver y le vamos a dar inicio a esto. Y lo que trataremos de hacer es darle bastante información en la primera, segunda y tercera parte para que cuando lleguemos a la, perdón, a la cuarta parte, todo lo que dejemos atrás lo podamos resolver y todas estas implicaciones diferentes que le mostraremos puedan ser más claras para usted. Entonces, espero que tenga paciencia conmigo. Va a ser un estudio más largo, un poquito más largo. Y como usted verá, pues al final que le prosperará muchísimo. Y no solo aprenderá acerca de José y sus hermanos, ¿verdad? Sino que en estos capítulos, pero también va a aprender acerca de Cristo Jesús y su relación con la nación de Israel. Ahora, le quiero decir un poquito de nuestra serie y también darle unos comentarios hechos por pastores o doctores muy respetuosos, ¿verdad? Lo primero es que los capítulos que veremos son grabados en Génesis 37 hasta el 46 y se trata de la relación entre un padre, Jacobo, y sus hijos. También se trata de un hijo especial que se llama José. En el empiezo del récord histórico, el padre escoge uno de sus hijos, que como verá es José y que será el encargado de sus hermanos. Pero los hermanos de José rechazan su posición y últimamente lo rechazan a José también. Ahora, esto va a causar un problema entre el padre y sus hijos. Y como usted lo verá al final de este evento histórico, que el hermano menor de José, que se llama Benjamín, llegará a ser una llave muy importante en restaurar la familia. Y como le dije al principio, que no solo veremos a José y su familia en el evento histórico que pasó como 3000 años atrás, pero también trataremos de quitarle el velo a las escrituras y ver no solo lo que Dios ha hecho en el pasado con José y su familia, pero también lo que está por hacer en el futuro y específicamente con la nación de Israel. Ahora, una de las mejores claves para poder quitarle el velo a las escrituras es que necesitamos saber que todas las escrituras de una u otra manera nos dirigen al Mesías de Israel, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los muchos versículos que nos aclara esto es Hebreos 10:7 y nos dice lo siguiente: He aquí que vengo, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Ahora bien, los versículos entre Génesis 37 hasta 46 son uno de los más fascinantes versículos que haya leído, por el hecho de que José es una foto de Jesús y su plan de salvación para los hijos de Israel y la humanidad. Y esta no es solo mi opinión. Hay profesores, doctores muy respetuosos que opinan de la misma manera. Y también les voy a mencionar algunos comentarios de ellos. Por ejemplo, el doctor M.R. DeHaan, en un libro que se llama Portraits of Christ in Genesis, Retratos de Cristo en Génesis, dice lo siguiente: hay muchas similitudes y comparaciones mostrando a José como un tipo de Cristo que cualquier otra persona o evento en el Antiguo Testamento. El doctor J. Vernon McGee, en su libro Through the Bible Commentary Series, a través del comentario bíblico, dice lo siguiente: no hay otro en la escritura que es más como Cristo en persona y sus experiencias como José en el Antiguo Testamento. Esto es muy interesante lo que dice el doctor J. Vernon McGee, que José no solo es un tipo de Cristo, pero que también sus experiencias coinciden con las de Cristo Jesús en un orden fascinante. Y lo último que tengo sería el doctor Charles Spurgeon, en su libro Christ in the Old Testament, Cristo en el Viejo Testamento, y dice lo siguiente: no puedo decirles a ustedes que están familiarizados
con las escrituras que haya otra persona que represente a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento más claramente que en el caso de José. Entonces, no solo vamos a comparar a José con Jesucristo, pero también vamos a demostrar que toda la historia desde Génesis 37 hasta el 46 es una foto de lo que está por pasar con Cristo Jesús y su redención con Israel. Aunque hay hoy en día cristianos o personas o grupos de personas que enseñan que no existe o no verá una redención con la nación de Israel. Ahora, una de las maneras que usted puede comprobar que esto es bíblico es viendo Eclesiastes 1:9. Y lo que Eclesiastes 1:9 dice es que eventos históricos nos dan un vistazo o nos dicen que de eventos que están por suceder en el futuro. Entonces, lo que está por ver en Génesis 37 hasta el 46 es un evento que ya pasó, pero si usted sabe lo que está viendo y sabe que todas las escrituras apuntan hacia Cristo Jesús, le dará una mejor enseñanza acerca de lo que está por pasar en el futuro, en especial con la nación de Israel. Eclesiastes 1:9 dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, la redención de Israel es un punto muy importante para nosotros, para este ministerio y también para el corazón de Dios. Porque muchas iglesias, pastores o teólogos, maestros de la Biblia, etcétera, enseñan que Dios ya terminó con el pueblo de Israel. Esto no es verdad. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Estos aspectos los vamos a ver en nuestro estudio y la relación que tenemos los creyentes con Cristo Jesús. Y lo vamos a lograr más adelante en nuestro estudio y también con las declaraciones que dicen estos versículos. Por ejemplo, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Lo que Romano dice es que las escrituras son para nuestra enseñanza, muy importante. Ahora bien, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy interesante. Y con eso le vamos a dar arranque a esto aquí en nuestra primera parte, que se llama el consejo en el valle de Hebrón. Génesis del capítulo 37 al 38. Y dice lo siguiente: Génesis 37 del 1 al 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Lo primero que quiero que veamos es el nombre de José, que es 31:30 en la concordancia diccionario hebreo. Algo que le quiero compartir es que no solamente dependemos de la Biblia, sino que también dependemos de la lengua original, que es hebreo y griego. Para este estudio pues estamos usando la versión, la usamos al principio cuando estábamos haciendo este estudio, es la King James Bible en inglés, que fue editada en 1611, y también estamos usando, para poder hacer estas traducciones en español, tuve que usar la Reina Valeria en español, que fue editada en 1960, y también, como ustedes ven, pues en nuestros estudios usamos la concordancia, que es un libro de relaciones de hechos bíblicos, como una enciclopedia, pues, pero es como un diccionario que está ordenado en números de 3 y 4.
y que ayuda a poder encontrar y tener el verdadero significado de una determinada palabra en la Biblia con el lenguaje original que fue escrita. Entonces, regresando a José, el nombre José es 3130 en la concordancia y significa reunir o juntar. Y lo que esto implica, el hecho de reunir para conservarlos unidos. Entonces, en Génesis 32:2 vemos que José está apacentando o alimentando las ovejas por encima de sus hermanos, siendo solamente de 17 años. El padre puso a José sobre sus hermanos por su carácter. Por eso dice que era José quien apacentaba las ovejas con sus hermanos, no ellos con José. Al hacer la comparación con Jesucristo en el Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El siguiente versículo es muy importante porque nos muestra que Jesucristo es el jefe de los pastores y que está encargado de reunir a su esposa para su reino. Y dice lo siguiente, San Juan 10, del 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otro punto que podemos observar es que José le lleva a su padre un mal reporte de sus hermanos, y la razón por la que le llevó malas noticias es porque sus hermanos no estaban haciendo lo que su padre les ordenó. Y José, como fiel siervo de su padre, tuvo que dar el mal reporte, aunque sus hermanos no estaban de acuerdo. Y lo mismo podemos ver en Cristo Jesús cuando Él vino. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente vemos la comparación de José en Cristo. Ahora regresando a Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Es interesante ver la relación especial entre el padre e hijo. Y como usted se dará cuenta en nuestra sesión, que también hay una relación especial entre Cristo y su Padre. San Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. San Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su nombre. Algo muy interesante en Génesis 37:3 es que el padre Jacobo le da a José una túnica de varios colores, que significa autoridad. Y eso es lo que José necesitaba para poder cumplir con su deber y ser reconocido como jefe de los pastores. Así también Cristo Jesús, cuando vino en busca de sus ovejas, tuvo que ponerse una túnica especial de autoridad para poder cumplir con su deber. Y en Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso Cristo Jesús tenía que nacer de una virgen para poder tener un cuerpo sin mancha y poder cumplir con el deber de ser jefe de los pastores. Muy interesante.
Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, una de las cosas que quiero hacer en las primeras partes es darle bastante información para que cuando lleguemos a la parte final entienda en la dirección en la que vamos. También no solo quiero ver versículos del Nuevo Testamento, le quiero dar una buena cantidad de versículos del Antiguo Testamento o del Tanaj, ¿verdad? Porque este estudio no solo es para que sepan de Jesús, pero también para que puedan mejorar su relación con Cristo Jesús. Y también para personas hebreas o judías, como usted le quiera decir, que están todavía buscando ver si es verdad que Cristo Jesús es el Mesías de Israel. Y por esa razón le mostraré muchos versículos del Antiguo Testamento o Tanaj para demostrarle que el Jesús que vino como 2000 años atrás es el mismo del que habla el Antiguo Testamento. Y el primer versículo que veremos viene de Salmos 35:19 y dice lo siguiente: no se alegren de miles que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento esta escritura, se cumple en San Juan 15:25 y dice lo siguiente: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. De esta forma vemos que tal como rechazaron a José, de la misma forma Jesús fue rechazado por la nación de Israel cuando vino hace más de 2000 años atrás. Sigamos, Génesis 37 del 6 al 10. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Os soñaréis sobre nosotros? Y les aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aquí nos damos cuenta que José tiene un sueño, y en este sueño él está encargado de toda la familia de Jacobo. Aunque sus hermanos no estaban de acuerdo, pero como vimos al principio, ya estaba establecido que José sería o reinaría sobre su familia. Lo mismo Jesús, él es escogido, para reinar sobre la familia de Jacobo. Ahora, para poder afirmar esto, veremos los siguientes versículos. Pero primero, quiero decirles que que uno de estos versículos no se ha cumplido todavía. Y sin embargo, hay personas en la iglesia que quieren espiritualizar muchos de estos versículos. Y esto no se puede hacer. La Biblia tiene que tomarse en el sentido literal. Entonces, San Lucas 1:31 dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Un punto muy importante es que el nacimiento virginal es profetizado en Isaías 7:14 y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es 16:94 en la concordancia
y significa Dios con nosotros. Este también es otro nombre de Cristo Jesús. San Lucas 1:32 dice lo siguiente: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. San Lucas 1:33: Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Algo muy importante que vemos en estos versículos es que la Biblia dice que Jesucristo se le dará el trono de David. Este es un trono, este es un trono terrenal y que va a reinar sobre la casa de Jacob. Lo que sin duda alguna significa que Jesucristo va a reinar sobre la tierra desde la nación de Israel. Aunque hay personas en la iglesia que dicen, bueno, Él está reinando desde el cielo en este momento. Esto es correcto. Cristo Jesús está en el cielo en este momento. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que Él reinará desde el trono de David, que es un trono terrenal desde la nación de Israel. Y como verá, esta es en la dirección que vamos. Génesis 37:8. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Con esto nos damos cuenta que sus hermanos determinaron no aceptar a José sobre ellos, ni pusieron interés en el sueño de José. Asimismo, fue dicho de Jesús. San Lucas 19:14. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Génesis 37 del 12 al 13. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Aquí vemos que Jacobo mandó a los hermanos de José a apacentar las ovejas en Siquem. Ahora, el nombre Siquem, o Shechem en inglés, es 79:27 en la concordancia y significa el área entre el hombro. En otras palabras, la aplicación de esto es ser una carga para alguien. Y en este caso, pues podemos decir de que los hermanos de José acarreaban con la carga de su padre. Y como vemos, el padre manda a sus hijos a atender sus negocios. Y lo interesante de esto es que los hermanos de José no estaban haciendo lo que el padre les mandó. Es más, ellos no estaban en Siquem. Por eso el padre le pregunta al hijo: ¿dónde están ellos? Y sabiendo que sus hijos no hacían lo que su padre les dijo, le ordena a su hijo José, diciendo: ven y te mandaré a buscarlos. Y él le contestó: aquí estoy. El hijo es obediente y hace lo que su padre pide. Al igual, Jesús también obedeció y tuvo que dejar su casa y dejar para ir a buscar por las ovejas perdidas de Israel. San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No quiero que nos salgamos de la dirección en la que vamos, pero le quiero saber de que el Mesías nacería en Belén y fue profetizado por el profeta Miqueas en el libro de Miqueas 5:2. Y dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Recuerde que Jesús todavía no ha reinado en Israel. Y sigue: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También en Daniel 7:9 se le llama el anciano de días. El Mesías nacería en Belén, pero ese no era su principio. Por eso las escrituras dicen que sus orígenes eran desde siempre
y para siempre. Daniel 7:9 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. De hecho, el principio no fue en Belén, porque Mesías o Cristo Jesús estuvo siempre con su Padre. Y esto lo podemos ver en San Juan 1:1. Y dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mesías estaba con Dios, después fue hecho carne, perdón. Y eso es lo que San Juan 1:14 nos dice: el verbo se hizo carne. Y dice lo siguiente: he aquí, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, antes de Belén, de hecho, antes de la creación, Jesús el Mesías ya estaba con Dios, el Padre, el Hijo que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y todos estuvieron involucrados en la creación. Y esto lo podemos ver en Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y siendo así, pues vemos que fue antes de la creación que decidieron cuál sería la responsabilidad de cada uno con respecto al hombre, porque ya sabían que el hombre caería en pecado y se separaría de Dios. Y sabemos que fue decidido en los cielos que el Hijo del Padre fue el que decidió venir a pagar con su sangre por nuestros pecados y poder restaurar la relación con Dios. Por eso dice en Apocalipsis 13:8 lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, la razón por qué estoy poniéndole tanta información, demostrándole que el Mesías ya existía antes de la creación, es por el siguiente versículo que veremos en Génesis 37:14. Y también considero que es uno de los más fascinantes versículos en nuestra primera parte, que también por esta razón es que pusimos el título de nuestra primera parte: el consejo en el valle de Hebrón. Y dice lo siguiente: e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Fíjese bien que es el padre el que le pregunta al hijo que deje su casa. Y como ve, fue un acuerdo entre el padre y el hijo. Y lo manda a Siquem en busca de sus hermanos. José entonces tuvo que dejar el valle de Hebrón. Y para poder hacer la comparación con Jesucristo, porque de eso se trata, necesitamos saber qué significa el valle de Hebrón. La palabra valle en las concordancias es 6010 y significa profundo o profundidad. Y la palabra Hebrón en las concordancias es 2275 y significa lugar de asociación o lugar de compañerismo. Ahora, al poner las dos palabras juntas, tenemos el lugar de reunión o de compañerismo. Entonces, al analizar el significado del versículo 37:14, el Padre envía al Hijo desde el valle de Hebrón o desde el lugar de compañerismo a buscar por el bienestar de sus hermanos. ¿No es esto fascinante para usted? Yo considero que sí. Esto es exactamente lo que pasó con Cristo Jesús antes de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron juntos que el Hijo dejaría el valle de Hebrón o el lugar de compañerismo para ir a encontrar las ovejas perdidas de Israel. Muy interesante. Génesis 37:15.
Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Génesis 10:37 dice, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue atrás de sus hermanos y los halló en Dotán. En estos versículos vemos que José llegó a Siquem, pero sus hermanos no estaban en Siquem. Ellos deberían estar en Siquem, atendiendo los negocios de su padre. Ahora, el lugar Siquem es un lugar de fuentes de aguas naturales. Y es por eso que el padre sabe que es en Siquem en donde pueden ser mejor cuidadas las ovejas. Ahora veamos en el Nuevo Testamento lo que dice en San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es precisamente lo que Cristo Jesús vino a hacer. Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y en Apocalipsis 2:4 dice lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es precisamente lo que Israel ha olvidado. Su primer amor, que es Cristo Jesús. Y regresando a nuestra historia, pues vemos que José encontró a sus hermanos en Dotán. Dotán es 1886 en la concordancia y significa el lugar de dos cisternas o pozos. Y la mejor traducción o explicación que se le puede dar a este nombre es un sitio de fuentes de agua construidas por los hombres o pozos hechos a manos. Y esto es lo que los hermanos de José prefirieron hacer. Dejaron las fuentes naturales que su padre les ordenó y prefirieron alejarse y buscar por fuentes de agua hechas por hombres. Veamos una escritura que nos aclara lo que estamos viendo en esta historia y también lo que está pasando con la nación de Israel. Y dice así, miren, Jeremías 2:13, porque dos males has hecho, mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que Jeremías 2:13 nos aclara es que así como los hermanos de José rechazaron a su padre y decidieron buscar fuentes que no sostienen agua, lo mismo hizo el pueblo de Israel cuando vino Jesús. Ahora, moviéndonos a nuestro siguiente punto es, él llegó a sus hermanos, pero no lo recibieron. Y dice así, Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. En el Nuevo Testamento vemos también que conspiraron contra Jesús. Y dice lo siguiente, San Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí tenemos una comparación que nos muestra lo mismo. Los hermanos de José conspiraron contra él y del mismo modo los líderes del pueblo de Israel conspiraron contra Jesús. Sigamos. 37:23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Como ve, pues José llega donde sus hermanos, pero sus hermanos no lo reciben y no lo pueden y no podemos obtener una mejor comparación como la que vemos en el Nuevo Testamento de Cristo Jesús. Pero primero veamos lo que dice Isaías 53:3 en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Mesías. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Al igual como a José, que no le recibieron sus hermanos, a Jesús también no le recibieron sus hermanos israelitas. Ahora veamos lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiero que sepa que en el Antiguo Testamento
nos está revelando cosas que están por verse en el futuro. Por eso es muy importante que estudiemos nuestra Biblia y poder tener una mejor relación con nuestro Creador, Cristo Jesús. Génesis 37, del 26 al 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Aquí vemos que sus hermanos, con el corazón lleno de maldad, buscan a alguien que les haga sus fechorías, porque ellos no quieren sentirse culpables. Entonces lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Y esto mismo es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, que los líderes judíos hicieron con Jesucristo. Y dice lo siguiente, San Juan 18:31. Entonces les dijo Pilatos: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora, regresando con Génesis 37:26, vemos algo muy interesante. Uno de los hermanos de José, llamado Judá, es el responsable en venderlo. Otro punto que es también es que toda la familia de Jacobo estaba de acuerdo en tal acción. El nombre Judá es 3063 en la concordancia en hebreo, pero en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, el nombre Judá es Judás, que es 2455 en la concordancia. Entonces, en el Antiguo Testamento es Judas quien vende a José, y en el Nuevo Testamento es Judas quien vende a Jesús. San Mateo 27, 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Regresemos. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y les vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces vemos que en Génesis 37, 28, que los hermanos de José lo venden por 20 piezas de plata, que es lo que valía un esclavo en ese tiempo. Ahora, cuando Israel se declaró una nación, un esclavo valía 30 piezas de plata, y esto lo podemos ver en Éxodos 21:32, y dice lo siguiente: si el buey acornare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedrado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías 11:12, nos dice que Mesías será vendido por 30 piezas de plata, que es el precio de un esclavo. Y dice lo siguiente, Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en San Mateo 27:9, vemos que a Jesús lo vendieron por el valor de un esclavo. San Mateo 27:9 dice lo siguiente: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Todo esto era necesario que José fuera vendido y fuera hecho esclavo para que en el futuro pueda salvar a sus hermanos. De la misma forma, era necesario que Jesús también fuera vendido como esclavo para que él también en el futuro pueda salvar a sus hermanos. Y el último punto que quiero hacer en esta primera parte se trata de una generación perversa y adúltera. Como dije al principio, quedaría bastante información para poder entender las siguientes partes, en especial la cuarta parte. Ahora, no solo estoy mencionando cosas de Génesis 37 para que usted sepa,
algo de Génesis, pero también para que les sirva de ejemplo en su vida y poder tener un mejor entendimiento en el carácter de Dios y su plan de redención. El último punto es que los hermanos de José eran malos, también eran una generación pecadora y adúltera. Al igual la generación que estaba cuando vino Cristo Jesús a la nación de Israel, ellos eran una generación perversa y adúltera. Y una de las señales de esta condición, el respeto a la nación de Israel, es que esa generación se encontraba ciega y no podía ver la verdad. Según lo vemos en Romanos 11:25, y dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Oiga bien, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Ahora, cuando llegamos a Génesis 38 y leemos el capítulo, parecería que la historia de José salvando a sus hermanos está fuera de lugar. Y por eso deseo compartir con usted un comentario del doctor J. Vernon McGee, que dice, hablando del capítulo 38, este es un capítulo que parece ser innecesario, como que una vaca tenga una quinta pata. Imagínense. Aunque parece innecesario, existe una razón por qué esté ahí, ¿verdad? Y así como hay una razón en todo lo que leemos en la Biblia, así de que en Génesis 38 la puede encontrar en la primera frase del versículo, el cual dice lo siguiente. Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adularita que se llamaba Gira. Ahora, lo interesante de este versículo es la frase en aquel tiempo. Esta frase lleva el significado de un intervalo o interrupción. O sea que esta frase nos indica que hay una separación de tiempo. Y esto es justamente lo que pasó a la nación de Israel cuando negaron a Mesías y lo entregaron a los gentiles. Dios hizo a Israel a un lado, no en forma permanente, pero en un tiempo o sea, a un tiempo o temporalmente, para decirlo así. Y de la misma forma que hay una separación entre Génesis 37 y Génesis 39, al igual hay un periodo de tiempo que toma lugar entre el pueblo de Israel rechazando a Cristo y la segunda venida de Cristo y su redención. Esto también se perfila en la historia de José. Ahora, en San Marcos 8:38 nos dice con respecto a la generación adúltera y pecadora lo siguiente: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es claramente lo que nos muestra Judá en Génesis 38, que representa el liderazgo de la nación como un adúltero y hombre pecador. Y recordemos que Judá es quien vendió a José, siendo como el futuro jefe de la familia. Y también esto pone a Judá como el líder de la nación en una condición ciega, pero Dios no ha terminado con Judá. Y lo más importante es que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Y en Romanos 11:26 dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, con esto terminamos nuestra primera parte de nuestros estudios Benjamín, la última generación. Espero que tenga interés de seguir con nosotros en este estudio de Génesis 37 hasta el 46. Y como ve, le presenté bastante información en Génesis 37 para poder tener una buena fundación de lo que estamos por ver.
No tuvimos mucho que decir del Génesis 38, pero recordemos que es en esta condición que se encuentra la nación de Israel y también el mundo entero. Así de que, bueno, con esto pues vamos a terminar. Solo le quiero dar una pequeñita nota que tengo aquí. Y lo que le quiero decir es de que si usted desea tener un mejor entendimiento, puede leer todo el capítulo de Génesis 38 para entender la situación en la cual se encuentra la nación de Israel, como ellos rehúsan aceptar a Jesucristo como su Mesías. Y por medio pues de esta historia, usted se puede dar cuenta que todo ya está profetizado y no importa las opiniones del mundo e incluso de muchos miembros de la iglesia, Dios aún no ha terminado con la nación de Israel. Ahora, antes de terminar con esta primera parte, quiero hacerle unas preguntas. Y lo que quiero decir es que, así como se fijó al principio de nuestro evento histórico, que a José se le dio el cargo de ser líder de sus hermanos como jefe de los pastores, al igual a Jesús se le dio el poder de ser jefe sobre la nación de Israel como jefe de los pastores. Entonces, la pregunta que le tengo es, ¿has aceptado a Cristo Jesús como tu pastor hoy en día? ¿O has odiado a Cristo Jesús sin causa alguna? Al igual como hicieron los hermanos de José y también al igual como la nación de Israel rechazando a su Mesías, que es Cristo Jesús, ¿eres capaz de seguir rechazando a Cristo? ¿O estás dispuesto a aceptarlo como tu pastor y líder de tu vida? Bueno, con esto terminamos la primera parte. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hasta la próxima.